Entonces ahí está. Bueno, pues voy a comenzar. El populismo es un fenómeno poliédrico. Su análisis no puede agotarse desde una única mirada. La vasta bibliografía sobre él nos obliga a aceptar un par de supuestos, que es infructuoso querer definirlo de una vez y para siempre, y que su análisis debe admitir un compromiso normativo desde el cual estudiarlo. En este trabajo, el compromiso normativo es con la teoría de Ernesto Laclau, pues ella nos permitirá caracterizar al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador como populista y, al añadir el análisis de su comunicación política como una lógica discursiva de construcción de la autoridad como adversario político, argumentaremos que el suyo es un populismo de derecha. Número 1, la construcción discursiva del pueblo. Bueno, ese es el objetivo general, que es lo que les acabo de leer. Y este es el objetivo general del primer apartado. El proyecto político de AMLO tiene en su centro al pueblo como el agente que operará el cambio de régimen a través de las elecciones, otorgándole a su representante principal, en este caso López Obrador, la legitimidad necesaria para tomar decisiones y hablar en su nombre. La teoría de Laclau se presenta como el marco teórico adecuado para caracterizar este fenómeno, en tanto que explica el populismo desde su capacidad discursiva para crear y representar un sujeto colectivo cuya acción está destinada a mejorar la democracia. Este proceso comienza con un conjunto de demandas populares, es decir, reclamos insatisfechos que van unificando a sus portadores en una idea, aunque incipiente, de pueblo. En el caso mexicano, aquellas demandas populares pueden sintetizarse en tres. Primera, la ampliación de la desigualdad entre, por un lado, pobres y clases medias, y las élites económicas y políticas por el otro, provocada, la desigualdad, por las políticas neoliberales. Segunda, la fallida estrategia de confrontación militar con el crimen organizado que tuvo el efecto contrario, aumentar los casos de violencia y por lo tanto un alza de la inseguridad entre la población. Y tercera, los escándalos de corrupción sin responsables claros. Estas demandas llevaron al electorado mexicano a ver a las fuerzas políticas como sus enemigos, por lo que en el marco de la transición democrática se formaron lo que Laclau llama las precondiciones del populismo, que serían dos. Uno, la formación de una frontera interna antagónica separando el pueblo del poder, y dos, una articulación equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento del pueblo. Conforme se iba acrecentando el antagonismo entre la población y los gobiernos de la alternancia, la plataforma política de López Obrador ofreció una interpretación en términos de un pueblo desfavorecido contra una élite corrupta, culpable de su malestar. Frente a la clásica acusación de que el populismo simplifica la realidad, Laclau utiliza el argumento de forma inversa al señalar que, cito, la vaguedad de los discursos populistas no es consecuencia, en algunas ocasiones, de la vaguedad e indeterminación de la realidad social. ¿No sería el populismo un acto performativo dotado de una racionalidad propia, es decir, que el hecho de ser vago en determinadas situaciones es la condición para construir significados políticos relevantes? Fin de la cita. El proyecto de López Obrador supo captar el enfado con las políticas neoliberales y simplificó, primer elemento discursivo, la realidad social en una frase que hasta hoy es insignia de su proyecto. Por el bien de todos, primero los pobres. El segundo elemento discursivo fue la creación de la mafia del poder, es decir, todos aquellos actores políticos antagonistas del pueblo que al favorecer las políticas neoliberales mostraban un desdén por las necesidades de aquel. Con la idea de la mafia del poder, López Obrador logra nuevamente simplificar la realidad al presentarla como un conflicto moral entre una élite corrupta y un pueblo subyugado en busca de su liberación. A partir de este conflicto se crea el tercer elemento de la lógica discursiva, la creación de una distinción identitaria que construye una frontera social en lo que se encuentra dentro, la equivalencia, y lo que está fuera, la diferencia, hacen posible la creación de un sujeto político global. En el proyecto de López Obrador,
La equivalencia está conformada por todos aquellos portadores de demandas populares Número desconocido. y que se constituyen como un pueblo por su oposición a la diferencia, es decir, la mafia del poder que se muestra como su antagonista. En este escenario, la cualidad populista de López Obrador termina de configurarse, pues delinea, como lo escribe Laclau, cito, la construcción de fronteras internas y la identificación de un otro institucionalizado. Siempre que tenemos esa combinación de momentos estructurales, cualesquiera que sean los contenidos ideológicos o sociales del movimiento político en cuestión, tenemos populismo de una clase u otra. La clave para caracterizar el proyecto de López Obrador como populista está en que, a partir de aquella frontera identitaria, el pueblo tiene la misión de acabar con el régimen anterior e instaurar una auténtica democracia. Al representar al pueblo como el agente moral central de la transformación democrática y al haber excluido a la mafia del poder de esa transformación, convierte al pueblo en una sinécdoque, es decir, un componente parcial que aspira a ser concebido como la única totalidad legítima. Los elementos anteriores permiten asumir que el proyecto político de López Obrador es populista y se supone de izquierda porque en el contexto político mexicano se presenta como un proyecto de izquierda nacionalista con un Estado interventor, redistribuidor del gasto público y protector del pueblo. Sin embargo, esta reconstrucción está incompleta, pues también es necesaria la indagación sobre la forma en que se construye a la otredad en este proyecto. Número 2, la construcción performativa del otro. La teoría de Laclau argumenta que el populismo realiza una simplificación de la realidad social en dos campos, pueblo, élite, y que lo hace a través de una construcción discursiva entendida como una operación performativa que llena de significados al pueblo. Esa misma operación performativa consideramos que se puede aplicar a la construcción de la otredad antagónica. En el contexto mexicano, esa construcción se hace a través de su principal estrategia de comunicación, las mañaneras. Dado el volumen de las conferencias matutinas, recurrimos al paquete informativo Atlas TI para que nos mostrara las relaciones más densas de la palabra conservador y sus inflexiones: conservadurismo, conservadores, conservadora, pensamiento conservador, ideología conservadora. Nuestro primer paso fue una revisión documental de las versiones estenográficas de las 1117 conferencias matutinas que se realizaron entre el 3 de diciembre de 2018 y el 10 de julio del 2023. Sobre ellas realizamos una codificación inicial inductiva para encontrar la palabra conservador e inflexiones. En esta primera codificación encontramos 734 conferencias en que se habló de los conservadores y 1238 menciones a aquella palabra y sus inflexiones. La tabla 1 nos muestra esas menciones temporalmente, es decir, si vemos el primer eje, que es el 1 de diciembre del 2018, tenemos en el 20% de esos 2 meses se menciona la palabra conservadores hasta llegar a un pico del 100% en el 1 de octubre del 2022. Entonces, cronológicamente, así se ve el aumento del término en las conferencias. Enseguida, se seleccionaron todos los párrafos donde se refería a este término y se codificaron en Atlas TI. A través de esta operación se pudieron observar las palabras compuestas o simples y frases que muestran una relación destacada con otras palabras dentro del corpus analizado. Es decir, el programa nos muestra cuáles son las palabras que constantemente están asociadas al término conservador y sus inflexiones. En este caso, las relaciones más significativas entre los códigos son las que se muestran aquí en la tabla número 2. Con un enraizamiento de 349, es decir, una repetición, por decirlo de esa manera, la tabla nos muestra los códigos con los que la palabra conservador tiene una relación más próxima. Es decir, entre más co-ocurrencia tienen dos conceptos, su relación es más fuerte. En la tabla podemos ver que en el populismo de Obrador, ser conservador claramente es una postura política, y los códigos que le siguen se convierten en sus características definitorias. A su vez, estos datos nos permitieron establecer
las redes semánticas del código conservador con los siguientes adjetivos calificativos: corrupto, hipócrita, autoritario, opuesto al cambio, clasista, racista y adversario. Esta relación se muestra en el diagrama número 1. Lo que nos muestra este diagrama es que el término conservador, con un enraizamiento de 349, establece una densidad, es decir, un enlace de sinonimia con los 8 códigos adyacentes, mientras que, por ejemplo, el término política tiene un enraizamiento de 648, es decir, se menciona más veces, pero se menciona siempre acompañado solo de un término, el término conservador. Esto significa que los 8 códigos adyacentes al conservador son su contenido significante definitorio. Lo que mostró el Atlas TI es que los códigos que se encuentran adyacentes tienen una mayor densidad, es decir, presentan un constante enlace de sinonimia con la palabra conservador. Finalmente, ofrecemos una relación visual de los códigos a través de un modelo Sankey que nos muestra la amplitud de la transferencia de significado entre conservador y sus adjetivos asociados. A partir de los resultados obtenidos con esta metodología, podemos decir que el conservador se convierte en un significante performativo, es decir, una palabra que implica una acción. Conservador es igual a ser corrupto, mentir, robar, discriminar, imponer. La palabra conservador puede cumplir el rol de significante en la creación de una frontera identitaria, pero también es performativo en tanto se puede hacer algo con ella. En el caso del populismo obradorista, asociar al otro antagónico como un agente social que está en el terreno de la ilegalidad y la inmoralidad. En este sentido, el conservador es un significante performativo, es decir, una categoría construida con base en acciones que deslegitiman democráticamente a su portador y que cierran la frontera identitaria que separa al pueblo de su otro antagónico, convirtiendo así al proyecto de López Obrador en un populismo de derecha. Me explico. Todavía no. Número 3. La construcción política del populismo de derecha. La bibliografía ha identificado la diferencia entre populismo de derecha y de izquierda con base en su concepción del pueblo. En el populismo de izquierda, este está compuesto por los excluidos del sistema, mientras que en el populismo de derecha, el pueblo está definido por un criterio esencialista, usualmente ligado al nacionalismo. Para el populismo de izquierda, el otro antagónico son las clases políticas económicas, y para el de derecha, son aquellos que amenazan los beneficios y los derechos ligados a la nacionalidad. En un populismo de izquierda, como el que plantea MUF, por ejemplo, el pueblo está llamado a retomar los derechos que le han sido negados, pero ella misma reconoce que esto no implica la cancelación del otro antagónico. Aunque en el populismo obradorista el otro antagónico sí es la élite, como en el populismo de izquierda, los significantes performativos de los conservadores, corruptos, hipócritas, autoritarios, opuestos al cambio, racistas y clasistas, los acercan más a la visión de un pueblo en el populismo de derecha, es decir, una visión excluyente cuyo objetivo es dividir a la sociedad construyendo un auténtico y virtuoso pueblo que es separado del resto de la sociedad, produciendo así la polarización y preparando su base para una confrontación social. El enfoque performativo, es decir, a partir de lo que dice el discurso obradorista, nos muestra que sus contenidos se enuncian como un hacer, expresados a través de las mañaneras. Este discurso pretende impedir el ejercicio de garantías necesarias para el reconocimiento y el uso de los derechos políticos a quienes considera sus adversarios. En consecuencia, aunque López Obrador y su partido Morena se presenten como de izquierda, su discurso está cargado de una performatividad que, por un lado, y con relación a su propio pueblo, no promueve la progresividad en los derechos y las libertades, y, por el otro lado, constantemente hay una descalificación moral que deslegitima a sus críticos y los reclamos, imponiendo un significante performativo que los sitúa en la ilegalidad y la inmoralidad.
manteniendo así la narrativa del conflicto moral entre el pueblo y la élite. Consideramos que este enfoque ha arrojado una nueva luz sobre el populismo, pues nos ha mostrado que las credenciales democráticas de este están ligadas también a su construcción de la otredad. Puede ser que la fuerza del populismo esté en el proceso de conformación del pueblo, pero ello no implica la deslegitimación de su otro antagónico. Lo que hace el populismo obradorista es reforzar esa deslegitimación a través de los significantes performativos de su discurso, que lo alejan de un populismo de izquierda y lo acercan a un populismo de derecha. Para finalizar, les muestro las representaciones visuales que se lograron mediante inteligencia artificial de las frases más representativas del discurso de López Obrador, que los convertimos en prompts, es decir, en instrucciones para la creación de imágenes con base en un discurso. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que están los adjetivos que encontramos: corrupto, de clase media, racista, hipócrita, autoritario, y les dimos un contexto, en este caso en el estilo muralista de Diego Rivera, y la inteligencia artificial nos devuelve este tipo de imágenes. Por supuesto, la inteligencia artificial puede construir imágenes más complejas, sin embargo, quisimos dejar la construcción de estas con los adjetivos que nos encontramos tal cual como están en el discurso, y es así como se vería el conservador en el discurso de López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación bastante